Los acontecimientos no deben sucederse imperceptiblemente, sino que es necesario que entre ellos quede un espacio por donde pueda entrar en juego la facultad de juzgar. Pequeño organón para el teatro, de Bertolt Brecht. Hoy aquí en Crónicas Lunares vamos a hablar de esta pequeña biografía de Bertolt Brecht. Y sin más ni más, escuchamos nuestro intro y comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónicas Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos. El futuro rebelde de Bertolt Brecht, que nace el 10 de febrero de 1898 en una ciudad provinciana de Baviera, en el seno de una familia relativamente acomodada, aunque el sur de Alemania es predominantemente católico, el joven escolar cursa la educación primaria en una escuela protestante en donde la lectura de la Biblia luterana forma una parte central de su plan de estudios. Cuando en el año de 1928 le preguntan en una entrevista qué hecho le había impresionado más hasta ese momento de su vida, Bertolt Brecht contestó lacónicamente: no se lo va a creer, la Biblia. En 1917 tiene que acabar su bachillerato de forma provisional, ya que la Primera Guerra Mundial, en su penúltimo año, acaba drásticamente al orden del día. No muy convencido, se matricula en Múnich para estudiar medicina, pero al año siguiente le llaman a las filas como auxiliar sanitario en un hospital militar. Si bien el alumno Brecht participaba, como todos los jóvenes de su época, del entusiasmo patriótico por la guerra con poemas de alabanza al emperador, ahora, con la experiencia de los mutilados de guerra, compone en 1919 una balada que enseguida llamaría la atención de jueces y fiscales por un acto considerado de alta traición. Se trata de la provocadora y satírica balada Legende von Totem Soldaten, Leyenda del Soldado Muerto, donde una comisión médica militar desentierra con una pala bendecida a un soldado, medio podrido ya, para declararle de nuevo apto para el servicio y reenviarlo al frente como carne de cañón. Y bueno, tal fue su impacto en estos versos que, en el año de 1923, el emergente Partido Nacional Socialista colocaría este texto y a su joven autor entre los más odiados de su lista negra y posteriormente serviría al gobierno de Hitler en 1933 como justificación para retirarle la ciudadanía alemana. Con los años 20 empieza su andadura por las ciudades, tal como recoge en un poema autobiográfico de su devocionario doméstico, diciendo: yo, Bertolt Brecht, soy de Selva Negra. Mi madre me condujo a las ciudades cuando estaba en su vientre, y el frío de los bosques dentro de mí estará hasta que muera. En la ciudad de asfalto estoy en casa. Balada del pobre Bertolt Brecht. Primero vive en la ciudad de Bohemia de Múnich, donde en 1922 estrena Tambores en la noche, que se convierte en una de sus obras teatrales más representadas en la República de Weimar, y por el cual le sería concedido el prestigioso premio Kleist. También le atrae la efervescente metrópolis berlinesa, donde pasaría a residir en 1924, ciudad que era a la vez, entre Moscú y Nueva York, la capital de las vanguardias artísticas y el escenario del empobrecimiento de la masa debido al paro y a la galopante inflación producto de un capitalismo descontrolado, y nos dice: llegué a las ciudades en tiempos del desorden, cuando el hombre reinaba. Me mezclé entre los hombres en tiempos de rebeldía y me rebelé con ellos. Esto dicho en su poema A los hombres futuros. En la capital despliega su talento creador en todos los géneros literarios y en las corrientes artísticas del momento. Trabaja tanto en la radio como en el cine, publica en revistas literarias y también compone canciones propagandistas para el Frente Unitario de los Trabajadores. Culmina esta etapa en Berlín con el éxito avasallador de la ópera de 4/4, estrenada en 1928 en el Theater am Schienbauderdam.
éxito debido también en gran parte al genial músico Kurt Weill. Y bueno, esta etapa finalizaría bruscamente poco después con el hundimiento de todo el país en el Tercer Reich, diciéndonos: «Oh Alemania, pálida madre, entre los pueblos te sientas cubierta de lodo, entre los pueblos marcados por la infamia, tú sobresales», en su poema Alemania. El 28 de febrero de 1933, el día después del incendio del Reichstag, Bertolt Brecht y los suyos emprenden un largo camino del exilio a través de Praga, Viena, Zúrich, París, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Moscú para llegar en 1941 finalmente a los Estados Unidos, diciéndonos en su poema A los hombres futuros: «Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos, donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella». Dejando a un lado su colaboración con Fritz Lang en el guión de la película Los verdugos también mueren de 1942, no consigue vender su talento a las productoras de Hollywood, mientras que en el neutral Suiza, en el teatro de Zúrich, se estrenan sus grandes obras teatrales, como por ejemplo Madre Coraje y sus hijos, o Vida de Galileo. Esta fase acabaría en 1947 con la invitación a declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas. A la pregunta sobre si había escrito obras revolucionarias, nos responde astutamente que sí, porque su intención revolucionaria era derrocar al gobierno de Adolfo Hitler, exactamente igual que habrían hecho los soldados norteamericanos. Este mismo año regresa Bertolt Brecht a Europa, pasando por París y Zúrich, y después de haber conseguido la nacionalidad austríaca en 1950, acaba instalándose en Berlín del Este, la capital de la República Democrática Alemana. Sus últimos años de vida los dedicó casi por completo a la puesta en práctica de su concepción del teatro épico, realizando las funciones de director del Berliner Ensemble, fundado por él mismo y por su mujer llamada Helene Weiler, y ubicado en el teatro Am Schönwalder-Damm, el mismo lugar de su primer éxito, y llevando al escenario sus propias obras y adaptaciones de otros autores dramáticos. En 1995, un año antes de su muerte, no duda en aceptar el premio Stalin de la Paz en Moscú, pese a que su conveniencia en el régimen comunista no había estado exenta de conflictos, como se ve con toda claridad en su reacción de la revuelta a los obreros berlineses el 17 de julio de 1953, con el poema evidentemente impublicable en La solución de las elegías de Bukov. Tras el alzamiento del 17 de junio, el secretario de la Unión de Escritores mandó repartir panfletos en la avenida Stalin, en los que se leía que el pueblo había perdido la confianza del gobierno y que solo redoblando el trabajo podría reconquistarla. Pero, ¿no sería más simple que el gobierno disolviera al pueblo y que eligiera otro? Nos resulta difícil encajar a Bertolt Brecht en las corrientes literarias de su época. Él, como tantos otros autores reunidos cada 8 días aquí al filo de Crónica Lunares, en nuestra sección de biografías, creó su propio estilo. La creación de la crítica al estreno de Tambores en la noche confirma su fuerza innovadora, diciendo: el joven poeta de 24 años, Bertolt Brecht, ha transformado de la noche al día la fisionomía poética de Alemania, con un tono nuevo, una nueva melodía, una nueva manera de ver. Su gran oponente, Thomas Mann, reconoció inmediatamente la valía del joven Brecht, señalando que la diferencia entre su generación y la suya era muy mínima, pero Brecht, el rebelde antiburgués, no estaba de acuerdo en lo absoluto con esa afirmación y respondió con un ataque frontal a la comparación de Mann, diciendo: en una disputa eventual entre un carruaje y un automóvil, sería el carruaje, evidentemente, quien consideraría mínima esa diferencia. Si bien es Thomas Mann quien en 1929 recibe el premio Nobel, es Bertolt Brecht quien tiene el honor póstumo de que Geyer Mann publique sus obras en la Bibliothèque de la Preuilade,
junto a Kafka y curiosamente Ernest Junger. Por otro lado, lo que Brecht nunca supo fue que el premio Stalin, que recogió tan diligentemente en Moscú, había sido rechazado por el primer candidato a obtenerlo, Thomas Mann. Suele distinguirse 3 etapas de la obra de Brecht. La primera, entre 1918 y 1928, y la podríamos calificar la fase de juventud. Son 10 años de una producción prolífica que contrasta con el expresionismo de una fase de decadencia. En esta época se opone con frialdad al patetismo declamatorio del expresionismo y de todo tipo de idealismo. Cabe mencionar aquí la antología poética titulada irónicamente Aus Postille de 1929, que recoge los poemas compuestos entre 1916 y 1925. Tanto la poesía como sus obras teatrales, En la jungla de las ciudades o Bal, de 1923, se caracterizan por un lenguaje nuevo que ya entonces se consideraba novedoso, brutalmente sensual y melancólicamente tierno, vulgar y a la vez de una tristeza abismal, de un furibundo ingenio y de un lirismo de tonos elegíacos. Este antiidealismo casi nihiista se expresa, por ejemplo, en la primera estrofa del poema Borra las huellas, incluido en su antología del libro de lectura para los habitantes de las ciudades, que dice así: sepárate de tus compañeros en la estación. Vete de mañana a la ciudad con la chaqueta abrochada. Búscate un alojamiento y cuando llame a él tu compañero, no le abras. Oh, no le abras la puerta. Al contrario, borra todas las huellas. Sin embargo, el último verso de este poema pone en duda la rigidez anónima del conjunto porque concluye con la siguiente constatación, puesta además entre paréntesis: esto me enseñaron. Toda la fuerza innovadora de Brecht se pone de manifiesto en la ópera de 4 cuartos con el juicio irrevocable que proporciona este éxito. Brecht y Weill consiguen un montaje de estilos que combina en una comedia picaresca tanto de formas triviales como cultas, música de jazz y tango, cabaret y música de baile, ópera y habaneras, entretenimiento puro y crítica social. La primera frase, primero la comida, luego la moral, forma parte ya de un acervo cultural alemán. Una frase que, por cierto, tiene sus antecedentes en consideraciones similares del Soldado de Wojciech de George Bruckner. Esta obra no ha perdido ni un ápice de su viveza y ha sido interpretada desde sus comienzos por cantantes tan dispares como Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra o Sting, como fácilmente pueden comprobarse en algunos de los videos en YouTube. La paradoja de esta ópera antiburguesa consiste precisamente en el éxito que tuvo entre el propio público burgués al que Brecht pretendía censurar. Sus instrucciones para los actores delatan claramente su intención crítica. El bandido, Machelhat, debe de ser representado por el actor como un aspecto de la burguesía. En la admiración que la burguesía siente por los bandidos se explica la errónea creencia de que un bandido es un burgués. Este error proviene de otro error anterior. El burgués no es un bandido. De modo que no hay diferencia alguna. Sí, un bandido a veces no es un cobarde. No obstante, Brecht no siente ningún rubor por su éxito y aplica todos los trucos de la mercadotecnia para vender su composición y sacar provecho de su interpretación en todos los formatos artísticos. Declara: mi nombre es una marca, y quien use esta marca, que pague. Continúa su colaboración con Kurt Weill en la obra Ascensión y caída de la ciudad de Mahagoni, una visión apocalíptica del egoísmo capitalista escenificado en una ciudad fantasma poblada de delincuentes, prostitutas y buscadores de oro. Pero bueno, la segunda etapa creadora, entre 1929 y 1937, podríamos caracterizarla como una fase didáctica debida a la formación de índole marxista de Brecht. Como ya habíamos observado, Walter Benjamin, en su famoso ensayo La obra de arte en la época de su reproductividad técnica,
Una de las vertientes del fascismo emergente fue la estetización de la política, a la cual habría de responder la izquierda con la politización del arte, tarea a la que Brecht se entregó en cuerpo y alma. Es quizás esta etapa la que más está sujeta a las circunstancias históricas y que en la actualidad menos interés nos ha suscitado. No obstante, parte del teatro didáctico dialéctico mantiene su éxito entre los grupos de teatro de muchos países en vías de desarrollo o bajo una presión política dictatorial. La obra Terror y Miseria del Tercer Reich supone una respuesta inmediata al régimen de Hitler y de igual manera que el golpe de Estado de Franco tiene su réplica en la obra de los fusiles de la señora Carrey, que fue estrenada en París. En la tercera etapa, la fase de madurez entre los años de 1938 y 1948, es decir, hasta su regreso del exilio, y que abarca sus últimas grandes producciones dramáticas, se inaugura con la obra en la que mejor se refleja su condición de exiliado y de oponente al poder. Vida de Galileo, escrita en 1938 y estrenada en 1943 en Múnich. Otras obras destacables y relacionadas con el tema de la guerra y la corrupción moral que conlleva son, por ejemplo, Madre Coraje y sus hijos, La buena persona de Cézanne, La inevitable ascensión de Arturo Ui, Schweik en la Segunda Guerra Mundial y, finalmente, El círculo de tiza caucasiano. Esta etapa tiene continuidad en sus últimos años de su vida, que dedica casi por completo a poner en práctica su concepción teatral, sin dejar de trabajar en ningún momento en la lírica, y compone el último ciclo de poemas cuyo título alude al lugar de su retiro en el campo prusiano. Las elegías de Bukowski, con formas sucintas que recuerdan al haiku japonés, ciertamente vuelven a poner de manifiesto el desacuerdo del ya agotado rebelde Bertolt Brecht con un régimen del socialismo real, pero también expresan de manera certera su condición humana, como por ejemplo en el poema titulado El humo, que dice así: La casita entre árboles junto al lago, del tejado un hilo de humo. Si faltase, qué desolación, casa, árboles y lago. Al bajar el telón de su teatro del Berliner Ensemble, los espectadores podían ver el dibujo de la famosa paloma de Pablo Picasso que Bertolt Brecht denominaba la combativa paloma de la paz de mi hermano Picasso. Incansables renovadores del arte, los dos nunca dejaron de producir. Su gran capacidad para la autoironía se expresa bien en este diálogo del relato El esfuerzo de los mejores. Historias del señor Kreutner. ¿En qué trabaja usted?, le preguntaron al señor Kreutner. Y él respondió: hago grandes esfuerzos preparando mi próximo error. Si ya leíste algo de Bertolt Brecht, su biografía, su vida, sus poemas, sus obras literarias, algún manifiesto político, me gustaría mucho que nos dijeras aquí en los comentarios, tus impresiones de él. ¿Qué tanto? ¿Cuándo fue? ¿Qué edad tenías cuando conociste, no sé, a este gran autor? ¿Qué fue lo que te ha movido o te ha seguido incentivando para que sigas leyéndolo? Y pues nada, me gustaría que te suscribieras, que nos dieras like y que nos dejaras también tus sugerencias de algunos autores de los cuales quisiéramos que habláramos aquí, que hiciéramos estas pequeñas biografías. Me gustaría que nos recomendaras algún tema para entre semana también, algún tema del cual te pareciera interesante. Y pues nada, quiero mandar un abrazo a todos los lunares que nos están escuchando en algún lugar del mundo. Quiero agradecer muchísimo a todos esos lunares que también han estado participando con nosotros en sus colaboraciones que nos dejan económicas en PayPal. Quiero agradecerles enormemente a todos ellos porque
De cierto modo, esto también hace que exista un estímulo extra aparte de lo que ya nosotros lo hacemos con tanto gusto. Es un estímulo extra cada vez que nos llega una donación. Nos sentimos severamente estimulados para seguir haciéndolo porque creemos que allá del otro lado de esta pantalla, de este reproductor de audio, alguien se está tomando la molestia o nos está reconociendo de cierto modo, aparte de todas sus felicitaciones que tenemos a lo largo de la semana. A todos ellos un enorme abrazo, un gran agradecimiento. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima semana para hablar de André Breton. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?